En este vídeo vamos con datos curiosos que aprendí al estudiar psicofarmacología. Seguimos con esta serie que uso como excusa para repasar asignaturas que ya he aprobado, para comentaros cosillas curiosas de este tipo de asignaturas de la carrera de psicología. Y bueno, ahí con el tiempo, según vaya haciendo los repasos, pues irán saliendo este tipo de vídeos. Vamos a empezar con los primeros datos que os he preparado, que son datos sin ningún tipo de orden, simplemente cosas que me parecieron curiosas y que os quiero compartir. Y ahí vamos con el primero, que aquí puse: el uso experimental de psicodélicos para tratar depresión o trastorno de estrés postraumático parece que resetea la red neuronal por defecto, dando mayores oportunidades terapéuticas en estos casos. Y esto lo escuché dicho en clase, en las diferentes tutorías, y me parece algo súper interesante. Según el profesor, parece que es una vía que se está volviendo a investigar ahora. O sea, en el pasado parece que estaba esta vía y ahora se está como retomando un poco este tipo de tratamientos para algunas patologías que son persistentes. Entonces, me parece muy interesante, y aquí juntando con el siguiente dato, que aquí escribí, el uso de electroshock, y aquí me apunté 1 de 2 segundos, a lo mejor me equivoco, pero es según lo que no entendí. O sea, un electroshock de 2 segundos, más anestesia de unos 5 minutos, o sea, que uno está completamente despierto a los 15 minutos, o sea, que te duermen durante 5 minutos y te meten un electroshock de 2 segundos, según lo que he entendido yo. Y aquí pone, para tratar depresiones graves de gente que no come ni bebe. Parece que es muy efectiva, dando resultados en alrededor de 10 días, como mucho. O sea, súper interesante. Y aquí lo puse, versus fármacos antidepresivos que como pronto tardan 4 semanas, más los efectos secundarios que pueden tener estos fármacos. Y parece que como efecto secundario de esto del electroshock, faltas en la memoria nueva en los siguientes días, pero que esto del electroshock se usa muy rara vez porque se prioriza el fármaco y se puede usar para episodios de manía en bipolares o para esquizofrenia. Y esto lo escuché en un vídeo de YouTube, que si buscáis cosas de psiquiatría, hay un canal que es exclusivo de psiquiatría, que yo lo escuché a la hora de prepararme los exámenes, y me pareció súper, pero que súper interesante esto del electroshock, porque uno lo tiene entendido como súper brutal de las terapias de antaño que te frían la cabeza, pero fijaos que en casos muy extremos puede ser una terapia tremendamente efectiva. Nunca me lo había imaginado. Para que veáis lo curioso de esto, de que aquí con electroshock y en el caso anterior con los psicodélicos, que son como herramientas que se pueden usar para cierto reseteo, para dar oportunidad a avanzar a lo mejor con ciertas patologías persistentes o delicadas. Aquí creo que en este vídeo, si lo buscáis ahí lo veis mejor, como es muy efectivo a corto plazo, pues personas que están en una depresión de que dejan de comer y que están teniendo en peligro su vida, o por ejemplo los episodios maníacos muy severos, también parece que pueden ser bastante, pero que bastante peligrosos, porque la gente es como que va sin el freno de mano puesto y va a lo mejor que se tira 3-4 días sin dormir haciendo cosas realmente muy impulsivas porque se creen invulnerables. Entonces, fijaos como aquí, durmiéndote 5 minutos con un electroshock y en 10 días puedes tener una solución, pues me parece súper interesante esto, junto con lo del uso de psicodélicos. Quizás esto de los psicodélicos puede explicar también un poco esto de las personas que, al hacer ciertos rituales místicos que le dan ahí psicodélicos, tienen como un reseteo y que dicen que les ha cambiado la vida y cosas por el estilo. Entonces puede que los mecanismos puedan ser un poco similares. Me pareció de lo más interesante y por eso lo quería compartir en este vídeo. Pasando al siguiente punto, aquí he escrito: los primeros antidepresivos se descubrieron por casualidad tratando tuberculosis, viendo que los pacientes con depresión mejoraban. Súper curioso este dato, porque parece que muchos fármacos y en general mucho tipo de terapias, bueno, y en general muchas cosas de la ciencia se descubren por rebote. Aquí casos que me vienen a la mente es, por ejemplo, cuando descubrieron el microondas, que parece que lo descubrieron por suerte porque se están calentando cosas, o un ejemplo que más o menos todo el mundo conoce, el descubrimiento de la Viagra, que realmente lo estaban poniendo como un fármaco para tratar problemas cardíacos y luego descubrieron otro tipo de usos. Entonces me parece muy interesante todo este tipo de descubrimientos, pero también da a entender que nuestro organismo, los seres humanos somos seres muy complejos, entonces el uso de fármacos no tiene como un uso super diana, sino que afecta a un montón de cosas, a un montón de factores, y si intentando mover unos factores acabas retocando otros que estaban descolocados, pues voilà, se acaba teniendo una solución inesperada. Pero aquí sí es verdad de que cuando estuve estudiando los diferentes fármacos de la asignatura, prácticamente todos tenían efectos secundarios, y muchos efectos secundarios son realmente bastante severos. De hecho, muchos de los fármacos que son más efectivos precisamente también tienen muchos más efectos secundarios, por eso de que eso de un tratamiento diana que trate precisamente lo que tú estás queriendo tratar, pues a lo mejor
no existe, o al menos no existe del todo. Entonces me parece muy curioso todo este tipo de descubrimientos por suerte, o simplemente porque los investigadores, por su capacidad de subestión, o a lo mejor cruzando datos, detectan ciertos patrones que dan pie a este tipo de descubrimientos que luego pueden ser bastante relevantes. Bueno, y aquí otra parte de descubrimientos que se hicieron un poco por suerte. Creo que lo del perro de Pavlov, con lo de los perros salivando y todo eso, también fue un poco por suerte, que él no sé si estaba haciendo investigaciones sobre jugos gástricos y todo eso, y fijaos cómo luego todo eso fue muy relevante en la psicología del aprendizaje. O también, no sé si la penicilina y cosas así también se descubrieron un poco por este tipo de cosas de suerte y cosas por el estilo. Entonces, muy interesante todos estos avances de la ciencia, que parece que para algunos hay que hacer de todo y otros simplemente vienen solos, casi como si estuviese predestinado a que ocurran. Luego aquí, el siguiente dato que tengo es: la sobredosis de ciertos antidepresivos puede ser mortal, también pueden tener efectos secundarios graves cardíacos, por eso mismo que os acabo de comentar. O sea, un fármaco, por mucho que aquí se pone como antidepresivos, de hecho en la asignatura ya intentan evitar ese tipo de etiquetas de antidepresivos o antipsicóticos y eso, sino que ya lo abarcan todo como una especie de espectro que tiene sus pros y sus contras, con efectos secundarios y efectos que se buscan, y muchos de estos fármacos suelen tener este tipo de efectos. Creo que vienen a estar relacionados con arritmias cardíacas. También hay un montón de fármacos que están relacionados con aumentos muy grandes de peso. En clase comentaban de a lo mejor unos 10, 20 kilos y cosas así, y obviamente unas ganancias tan severas de peso pueden llevar a complicaciones cardíacas también. Pero fijaos cómo tiene que estar una persona para que, sabiendo que tienen estos efectos secundarios que pueden ser graves para la salud, aún así, para que el psiquiatra vea oportuno recetarle este tipo de medicación, porque los pros son mayores que los contras. Aquí, por ejemplo, que estamos hablando de antidepresivos, pues si tienes una persona que tiene un riesgo alto de finalizar, por decirlo de alguna manera, pues que tenga una subida de 10-20 kilos a lo mejor es el menor de los problemas y va a hacer que esa persona pueda salir adelante. Entonces, al final todo es como una especie de balance, quizás. Luego, pasando a otro dato, que aquí lo escribí como: continuo maníaco depresivo. Un cuarto de los pacientes con depresión unipolar y un tercio de la bipolar tienen características mixtas. Y esto lo saqué de apuntes, aunque también en clase lo he escuchado de otra manera, pero a lo mejor simplemente ese dato lo copié cuando lo escuché, lo que es de los apuntes. Y aquí aparte añadí otras cosas, siguiendo un poco por lo que os acabo de comentar antes, de que se debe enfocar más todo como una especie de continuo. De hecho, en esta asignatura, mucha de la medicación contra depresión, si tú por ejemplo tienes familiares con trastorno bipolar, o si has tenido un episodio maníaco en el pasado o algo similar, directamente la medicación puede cambiar, porque si te ponen medicación antidepresiva y tenías esa tendencia de ser bipolar y aparece en un episodio maníaco, aquí aparece lo otro que copia abajo, que es que las personas con un episodio maníaco no suelen buscar ayuda porque básicamente se sienten de puta madre e incluso pueden añorar esos episodios maníacos porque se sienten invencibles. Para que veáis lo delicado que es esto de los fármacos. O sea, de que tú vas por una depresión y sin saberlo te metes en un episodio maníaco y pasas de estar abajo del todo a realmente súper arriba del todo, ahí a tope, dándolo todo. Ejemplos que decían los profesores era en plan de gente que se ponía a gastar como loca, se ponía a lo mejor a jugar porque cree que va a tener suerte, que las cosas le van a salir, se ponen a hacer viajes, empiezan a hacer cambios drásticos, empiezan a hacer como mucho movimiento en general. Por no decir algo que aquí también he apuntado, que es la tasa de personas que finalizan, ¿vale? Es que se entienda, es el doble en depresión bipolar que en unipolar. O sea, sé que los bipolares pueden tener mayor riesgo de poner en peligro su propia integridad física, que aquí no lo he escuchado en clase, pero si está relacionado con esa parte maníaca, a lo mejor es por esa parte de control de impulsos, que a lo mejor eso les puede llevar a tomar decisiones más drásticas e irrevocables, que se entienda esto que os estoy comentando. Luego también aquí apunté de el uso de litio con clozapina para este tipo de problemas, esto de terminar, parece que puede ser bastante útil para limitar esta impulsividad. Pero aquí apunté con el litio de que parece que no sabe muy bien por qué funciona, pero que lo sigue haciendo. ¿Vale? O sea, es como que usan algo que no saben los mecanismos, pero como funciona, aunque no sepan los mecanismos y sepan los efectos, pues ahí lo usan.
Me parece súper interesante esto, porque muchas veces las ciencias y la medicina y eso se ve mucho como cosas muy precisas, en plan así, pero fijaos cómo esto es más como apaños. Me estoy imaginando, ¿vale? Las típicas obras en las que tienen los arquitectos, te lo ponen ahí todo detalladito en los mapas y eso, pero luego los albañiles lo hacen como pueden y construyen lo que dice el arquitecto como buenamente puedan con los materiales que puedan. Pues esto me parece un poco similar. Si bien es cierto que parece ser que el uso del litio se está limitando mucho por los efectos secundarios que pueda llegar a tener, y en la asignatura pude ver que había otro tipo de combinaciones de fármacos que también son efectivos para este tipo de cosas sin usar el litio. Pero aún así esto me pareció bastante interesante y por eso lo estoy compartiendo. Otro dato que escribí aquí es: algunos estudios muestran que el tabaco tiene la mayor tasa de dependencia incluso tras solo ser probado una vez. Podría decirse entonces que la nicotina es la sustancia más adictiva, y esto lo vi en apuntes y también en clase, creo que también lo llegué a escuchar en clase, y aquí ya que estamos lo voy a combinar con otra cosa que apunté con respecto al alcohol, porque ya que son las drogas de uso común que usa la gente, pues que lo tengáis en cuenta las cosas que tienen, porque son bastante severas. Aquí pone el delirium tremens, síndrome de abstinencia del alcohol, dicho en clase, y también las benzodiazepinas, tranquilizantes, ambos son los únicos síndromes de abstinencia que pueden ser mortales. Esta última frase fue vista en vídeo, a lo mejor un vídeo de YouTube haciendo repasos de la asignatura. Y aquí, ya que estoy, pongo lo que es otro dato más con este tipo de drogas que se suelen usar de manera común, que pone: si nadie fumara cannabis de alta potencia, se evitaría el 12% de los casos de psicosis del primer episodio en Europa. Esto dicho en apuntes, y si no recuerdo mal, creo que esto en Países Bajos, porque allí creo que es legal, no sé si subía hasta un 20% o incluso más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este tipo de cosas? Fijaos cómo drogas que son legales, el cannabis lo es en algunas partes del mundo y está como ciertamente normalizado el uso, tienen efectos extremadamente severos. O sea, aquí te están diciendo que el tabaco puede ser el más adictivo. Yo pensaba que el más adictivo era la heroína, que tenía una tasa de adicción del 90% con solo una toma, pero fijaos aquí, que viene a ser la más adictiva, y no sé, aquí no me hagáis mucho caso porque estoy tirando de memoria, que creo que con una toma, lo que es hecho en ratas o algo así, a los 30 días después de una toma de tabaco, no sé si seguían teniendo cierto mono o una cosa de esas. No me hagáis mucho caso, pero creo que viene a ser algo similar. Entonces, fijaos lo que esto significa, por no decir también aquí, si no recuerdo mal, usando datos de los tratamientos contra el tabaco, creo que como el 90% de la gente fracasaban a la hora de dejarlo en un periodo de tiempo como de un año, si no recuerdo mal. O sea, fijaos lo adictivo que es esto, y aquí puede ser porque tiene un efecto reforzador, porque parece ser que las sustancias que tienen un acceso más rápido, o sea, que sus efectos son más inmediatos, como las inhaladas y cosas así, aparte del efecto de la propia sustancia, tiene también un efecto reforzador de la conducta, ¿vale? Por ser tan inmediato. De hecho, si no recuerdo mal, los fármacos que se usan para tratar esto del tabaco o las cosas del alcohol y cosas por el estilo, están hechos para bloquear ese refuerzo conductual de los subidones o los efectos que da y que uno no sienta nada. Aquí me viene a la mente el uso de metadona para gente adicta a la heroína, que creo que tiene un mecanismo más o menos que busca eso ahí también. Entonces, fijaos todos los problemas que da el tabaco a nivel de salud, porque tiene un montón de problemas más allá de simplemente pulmonares, sino que también tiene un montón de problemas metabólicos, para que encima sea una de las más adictivas y encima es una droga que es legal. O sea, me parece algo muy interesante a la hora de reflexionar este tipo de cosas. Y aquí, yendo para la parte del alcohol, lo que he podido escuchar de esto de los síndromes de abstinencia del alcohol, he escuchado cosas tremendas, que cualquiera dice, bueno, aquí lo que es el borrachín, pues simplemente que deje de beber y que es cosa de disciplina y ya está, pero fijaos que junto con las benzodiazepinas y los tranquilizantes, los únicos síntomas de abstinencia que pueden ser mortales. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, lo que es en este punto. Aquí recuerdo una entrevista de el canal del Café, que es un Fuerzas Especiales de México, que entrevistó a uno que estaba relacionado con ciertas cosas así militares y todo este tipo de cosas, y no sé si dijo que llegó a tener cierta adicción al alcohol y que cuando se encerró y se intentó lo que es dejarlo de golpe y todo eso, que sintió como que se moría. A ver, antes de saber esto, que este tipo de síndromes de abstinencia pueden ser mortales, pues uno piensa, bueno, que exagerados, no será para tanto, pero a lo mejor esa sensación de que se moría sí podría ser tan real como parece. También otra cosa, que esto no lo tengo aquí apuntado, así que no me hagáis mucho caso, pero creo que lo he escuchado. Parece ser que las recaídas de la gente que ha llegado a ser alcohólica a la hora de poder tomarlo, puede pasar años de que si vuelven a tomarlo otra vez parece que pueden volver a recaer y recaer mal. También
aquí relacionado también con estas partes conductuales, por decirlo de alguna manera, creo que esto lo vi en psicología del aprendizaje con algunos contextos, que hay gente que si cambia el entorno, el contexto en el que suele consumir las sustancias, como muchas de estas conductas, el propio hecho de hacerlo son reforzantes, entonces cuando cambia del contexto puede darle pie a estar más expuestos a tener sobredosis. Si no recuerdo mal, era algo así. Y también ciertos contextos son desencadenantes a que la gente empiece a consumir lo que es sustancias. Aquí lo primero que se me ocurre es el alcohol es una droga social que está bien vista por todos y la gente lo que es en los propios bares y eso pues está relacionado con el alcohol, y alguien por ejemplo que es fumador y alcohólico pues puede relacionar tomarse una copita con fumarse un cigarrito, porque más o menos es eso, y es un bucle de, fijaos, este tipo de adicciones que parecen inocuas porque son legales, pero fijaos que una es la más adictiva y otra puede ser mortal. Por no decir también que aquí os recomiendo que lo busquéis, que los parámetros para que una persona se considere alcohólica son realmente muy inferiores a lo que os podéis creer, porque cualquiera dice que una persona alcohólica es simplemente alguien que, por ejemplo, se está tomando, yo que sé, una botella de vino todos los días y cosas por el estilo, pero lo que yo he llegado a escuchar de cifras para ser considerado alcohólico, estamos hablando de mucho menos, pero mucho menos, o sea, de a lo mejor de 1 o 2 copas al día y cosas por el estilo. Miradlo, ahora no os voy a decir una cifra para que mejor lo miréis, pero estamos hablando de mucho menos, o sea, que posiblemente gran parte de la sociedad, de las personas que tenemos, tengan un nivel, aunque sea latente ahí, de alcoholismo que está relacionado con todo este tipo de desencadenantes sociales. Y lo peor es que parece ser que la gente, como está normalizado, pues no busca ayuda o tratamiento médico hasta a lo mejor cuando ya el problema viene a ser bastante más grave. Aquí me viene a la mente, creo que esto fue en psicopatologías, si no recuerdo mal, o en la asignatura de TICS, en una de estas, ahora mismo no recuerdo bien, que era de a la hora de afrontar los médicos, a la hora de hacer que un paciente colabore más, que un ejemplo que ponían en esa asignatura era a uno que lo estaban diagnosticando de alcoholismo, porque las analíticas estaban indicando que tiene alcoholismo, y cuando se le decía de que era una persona alcohólica, como no está asociado, como por ejemplo el uso del alcohol, de por ejemplo el vinito después de la comida, hay en algunos vídeos de YouTube, de algunos que son profesores universitarios, el vermú después de comer, o sea, cosas así que están como muy normalizadas. A lo mejor también después de trabajar se toman lo que es una cerveza porque está normalizado, y a lo mejor la suma de todos a lo largo del día da suficiente para que sea un problema de alcoholismo que está teniendo problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que dice, no, yo no soy alcohólico? Porque claro, la gente tiene la percepción de que ser alcohólico es estar con 1 o 2 botellas al día y estar borracho todo el día y cosas por el estilo, pero igual no es así. Para que lo tengáis en cuenta y penséis un poco al respecto, sobre todo si soléis beber alcohol. Por no decir que he escuchado muchas veces de gente que ha tenido familiares que han tenido problemas de alcoholismo, y gente que pasa de beber alcohol y cosas así porque ha visto las consecuencias de estar viviendo con gente alcohólica. ¿Vale? Que parece que es bastante jodido. Ya que añadiendo un poco más, ya que comenté el detalle de cannabis, esto creo que lo escuché en la asignatura de psicopatología. La profesora decía que los adolescentes estén consumiendo cannabis es gravísimo, porque parece que este tipo de sustancias tienen gran afinidad por el tejido adiposo, y por cómo está diseñado el cerebro y cosas así en esta época de desarrollo, puede hacer que les afecte el desarrollo neuronal en una época de desarrollo estar consumiendo este tipo de sustancias. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta si tenéis ese tipo de edad o si conocéis a gente de ese tipo de edad, que pueden ser más vulnerables a tener problemas, por no decir de que parece que el consumo de estas sustancias puede desencadenar en episodios psicóticos, y creo que son cosas bastante graves. Yo aquí solo os digo las pistas, pero ahí lo investigas un poco mejor si son contenidos que os pueden interesar. Y aquí, por último, otro detalle que apunté, aunque no tiene que ver con la psicofarmacología, pero lo quiero compartir porque es interesante. Aquí pone que lo bien apuntes, pero bueno, lo digo igual porque me parece interesante y así no se pierde y quedan estos vídeos. Que puse estrés ambiental y epigenética. La incidencia de psicosis es mayor en ciudades con muchos inmigrantes. El entorno hipotéticamente pone una carga en los circuitos neuronales de riesgo, haciendo que funcionen mal bajo presión. Y aquí otro dato, que a lo mejor parece un poco random, pero lo comparto igual porque me parece interesante. Solo la mitad de gemelos idénticos de pacientes con esquizofrenia también tienen esquizofrenia, por lo que tener genes idénticos no es suficiente. Esto lo bien apuntes. ¿Y qué tiene que ver una cosa con respecto a la otra? Que con lo de los gemelos se está intentando decir que la genética condiciona pero no determina. Y esto, por ejemplo, del estrés ambiental y la epigenética, aumentando la incidencia de psicosis, pues simplemente puede ser gente que tiene este gatillo
ese detonante, si se pone en contextos que son aquí estresantes, que están aquí paranoicos de la hostia, o cosas así, puede ser que tengan este tipo de episodios, pero a lo mejor, si cuidas tan mal los contextos en los que se encuentran, nunca llegan a tener este tipo de episodios. O sea, cualquiera de nosotros podría tener este tipo de desencadenantes que, con cosas ambientales o por consumir algo, aquí me viene a la mente también de gente que a lo mejor por un golpe o por uso de sustancias, de repente, algo que a lo mejor no hubiese tenido en toda tu vida, eres vulnerable, te tira de gatillo y empiezas a tener problemas de todo tipo. Aquí me está viniendo un ejemplo no solo relacionado con la psicología, sino que me viene a la mente escuchando culturistas hablando de fármacos, diciendo de gente que a lo mejor tiene algunos riesgos cardiovasculares que no son comunes, pero si por ejemplo tomas esas cosas y tienes ese riesgo y no lo sabes porque has sido saludable toda la vida, pero simplemente estás más expuesto, pues vas y palmas tú por esos efectos secundarios de cosas que si no hubieses hecho eso, pues no te hubiese pasado nunca. Entonces me parece un dato muy interesante para que reflexionéis un poco con ello. Y bueno, gente, aquí viene a ser todo por este vídeo. De estos datos que me parecieron muy curiosos y que os quería compartir, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra. Chao.